Bueno, muchachos, ya empezamos entonces con el primer tema del curso, que es el tema de conteo. Principio básico de conteo. Vamos a ver dos reglas básicas y vamos a ver otra cosita allí, ¿cierto? Y hoy terminamos con principio de Palomar. Ya la próxima semana hacemos permutación y combinatoria y un temita que está después de eso y ya está. ¿Listo? Ese es el recorte que he hecho. Bien, vamos a primero hablar de esto. La combinatoria nos permite estudiar cómo se organizan los elementos en un problema dado, ¿cierto? Entonces, muchachos, ya les puedo hacer la pregunta es, ¿cierto? Vámonos, pensemos en FA, ¿cierto? Vámonos a adelantar un poco en el tiempo. Haga de cuenta que usted tiene 2 años más. No mentira, un año más, ¿no? Bueno, a menos que haya un paro muy largo. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? ¿Cierto? ¿Cuál es la complejidad de ordenar un arreglo de n números utilizando, probando todas las posibilidades, ¿cierto? A esto se le conoce como la solución ingenua, ¿cierto? Bueno, eso lo explicará el profesor Mauricio con mayor detalle. ¿En qué consiste esto? Yo voy a hacer todas las posibles combinaciones, ¿cierto? Realmente permutaciones de un arreglo de n números, ¿cierto? Y cuando coja una ordenada, ¿qué hago? Esa es mi solución. O sea, no hay ningún algoritmo allí. Realmente lo que hago es listar todas las posibilidades y me quedo con la mejor. ¿Sí me siguen allí? Entonces, ¿de cuántas formas yo puedo arreglar un arreglo de n números? Pensemos en un arreglo, dígame. No, no, eso sería lineal, mucho más que eso. Entonces, pensemos en un arreglo de dos números, ¿cierto? En un arreglo de dos números, ¿cierto? Hay dos elementos. Muchachos, ¿de cuántas formas puedo colocar el primer elemento? Tengo una bolsita con dos números, ¿cierto? ¿De cuántas formas puedo colocar el primer elemento? De dos formas. Si ya saqué un elemento, ¿cuántos elementos me quedan? Uno. Entonces, se supone que hay dos formas, dos posibles soluciones. Entonces, pensemos en tenemos una bolsita con el 5 y con el 7. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades? 5, 7 y 7, 5. ¿Cuál está ordenada? De menor a mayor. La primera, ¿cierto? Entonces tuve que hacer listar dos. Ah, listo, si mi arreglo tiene tamaño 2, entonces ¿cuántas posibilidades tengo? 2. Vamos a ver en tamaño 3, ¿cierto? Pensemos un poco en tamaño 3, ¿cierto? Imprimo una página después. Pensemos un poco en tamaño 3. Ay, ¿por qué lo colocas? Esperen, ¿por qué eres así? Yo lo quiero es plano y quiero que esto se haga por defecto. Esto se hace por defecto. Un momento. ¿Dónde está? Muchachos, ayuda, no mentiras. Quiero que esto lo hagas por defecto. Entonces... No, eso es que esto tiene una vaina para guardar la configuración, pero siempre se me olvida dónde está. ¿Dónde? ¿Referencia dónde? En edit. Preferencias. No, pero... No, ¿qué carajos? Eso luego lo miraré. Entonces, muchachos, si el arreglo tiene tamaño 3, deben unos 3 números diferentes. 2, 3 y 7. ¿Cuáles son las posibilidades? 2, 3, 7. 2, 7, 3. 2. No, ya no hay más. 3, 2, 7. 3, 7, 2. ¿Qué más? 7, 3, 2. 7, 2, 3. Miren que aumentó bastante. ¿Sí? Entonces, muchachos, ¿de cómo me doy cuenta de eso? Observen acá la fórmula. Si yo tengo tres elementos, el primero de cuántas formas lo puedo organizar. De tres. Yo tengo tres posibilidades aquí. Yo puedo colocar el 2, el 3 o el 7. Si ya seleccioné uno, ¿cuánto me queda? 2. Entonces sería 3 factorial si no es repetitivo, ¿no? Exactamente, si no son repetitivos, sí es n factorial, pero eso es a lo que yo quiero llegar. Entonces, muchachos, ¿qué pasa con esto? Esto me va a ayudar a saber cuántas posibles soluciones tiene un problema. El problema de ordenamiento, ahorita vamos a darnos cuenta que tiene n factorial soluciones. Es decir, un algoritmo que pretenda ordenar un arreglo probando todas las posibilidades, ¿cuánta es su complejidad?
con respecto al tamaño del arreglo. Es n factorial, ahorita lo vamos a demostrar. Y un algoritmo que sea n factorial, pues es un algoritmo que no sirve, a pesar de que solucione el problema. Para tamaño 7, 8 lo solucionan en un plazo razonable, pero usted ya sube 10, 11, 12, ya el computador se le empieza a morir de hambre, se demora mucho, ¿sí? Entonces ya en FADA se van a dar cuenta pues que uno puede ordenar mucho más rápido, pero ese no es el objetivo de este curso, sino que ustedes deben tener los elementos en FADA para poder estimar la complejidad de un problema, ¿sí? ¿Cuál es la complejidad? Y uno siempre solo pone la solución ingenua. ¿Qué es la solución ingenua? Pruebe todas las combinaciones y escoja la que le sirva. ¿Listo? Mucho cuidado, por eso muchachos es importante esta vaina. Como les dije, esto nos ayuda a estudiar la complejidad de ciertos algoritmos. Bueno, vemos esta pregunta para el final. Entonces dije, ¿cuál es la complejidad computacional de ordenar un arreglo de tamaño n probando todas las posibilidades? Obviamente ahorita no tienen la herramienta para hacerlo, pero en un minuto la tendrán. Y esto adquirió importancia en estudios como la secuenciación de DNA. DNA es un problema también exponencial. Se trata de encontrar secuencias dentro de una cadena muy larga. Eso es un problema que si uno probara todas las posibilidades es de complejidad exponencial. Ese es un problema que llaman a su secuencia más larga. También lo van a ver en FADA. ¿En qué consiste ese problema? ¿Sí? Ustedes supongan que ustedes tienen una cadena de ADN, ACTG, ACTG, GC, y ustedes tienen otra cadena de ADN, ACT, ACT, GGT. Entonces, ¿cuál es la subsecuencia común más larga? Ustedes, por ejemplo, tienen dos cadenas de ADN. ¿Cuál es el objetivo? Encontrar la secuencia en que ellas se parecen más grande. Entonces, por ejemplo, ACT se parece a AST, ¿no? Eso es una subsecuencia común. HCT, GG, porque las dejé allí obviamente, está la más larga. Encontrar eso toca probar todas las posibilidades, probar con una de tamaño 1, de tamaño 2, de tamaño 3, de tamaño n, y esto tiende a ser 2 elevado a la n, eso luego lo explicaré, ¿sí? Todo tiende a ser 2 a la n. Les explico por qué. ¿Se acuerdan del conjunto potencia? Cuando yo tengo un conjunto potencia, ¿cierto? Entonces yo tengo cadenas, ¿cierto? Yo tengo elementos ACT y tengo cadenas que pueden ser de tamaño 1, de tamaño 2, de tamaño 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? En un conjunto de tamaño n, que es la posibilidad desde 1 hasta n, ¿cuántas posibles subconjuntos existen? De tamaño 0 hasta tamaño n. 2 elevado a la n, es el conjunto potencia. Recuerden eso de matemáticas discretas 1. La complejidad de este problema está dado por la definición del conjunto potencia. Por eso es muy importante que vayan entendiendo estas cosas, porque en el curso de FADA, pues toca tenerlas claras, porque el profesor le va a preguntar, hey, tengo este problema, ¿cuál es la complejidad del problema? Pues toca aplicar este tipo de técnicas. Suele aplicarse combinatoria, permutaciones o notación de conjuntos, o pues conceptos de conjunto. Pero los conjuntos se acuerdan bastante, ¿sí? Pero en este curso no vamos a ver tanto conjuntos, es en FADA, ¿sí? El que viene dentro de 12 meses. Después de que bailemos el segundo, este es el primer vals, vamos a bailar el segundo el próximo mes. Sí, no, y en FLP pues nos vamos a divertir. Bien muchachos, les voy a poner aquí como una especie de pregunta. Pero, no, o sea, ¿alguien se siente capaz de responderme a mí de qué tamaño es la contraseña que utiliza? ¿De qué tamaño de Sí, ¿de cuántos caracteres la usa? ¿Ah? 22. Uy, ustedes tendrán allí cosas que nadie vea. 23. La mía es apenas de 12. 12. Yo combino símbolos y mayúsculas y minúsculas. 22. Pero si usted, por ejemplo, coloca yo soy un pro XXX. ¿Por qué 3? ¿De 3? No, eso no. Entonces, muchachos, les voy a mostrar algo, ¿cierto? Para la combinatoria, este estudio de combinatorias, permutaciones y todo eso también ayuda a entender términos de seguridad informática. Una de las cosas que más falla la gente es en el uso de contraseñas. Entonces les voy a mostrar esta página de aquí, How to Secure My Password. Entonces, esperen, yo utilizo la segunda ventana. Apenas me estoy adaptando, es que apenas comenzamos este semestre y yo la verdad siento como si hubiera dado clases desde hace mucho tiempo. Yo no he sentido un descanso, ¿ustedes?
me he sentido descansado. Yo como que me siento como si la semana pasada hubiéramos terminado el semestre pasado y hubiéramos comenzado este. ¿Sí? ¿Ah? No, ¿cómo me explico? Siento como si el semestre pasado hubiera terminado la semana pasada. Ah, ya. ¿Ya? No, pues eso ya es otra cosa. Voy a utilizar mis... No, ya no. How secure is my password? Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Hay varias formas de ataques a las passwords. Puede ser uno por fuerza bruta o bien utilizando diccionarios. ¿Qué son diccionarios? Son contraseñas más comunes, ¿cierto? Entonces pensemos un poco en una contraseña que uno usaría, ¿cierto? Entonces, usted tiene de pronto una media naranja, una media toronja, pongámosle un nombre a una media toronja. ¿Cómo le ponemos una media toronja? Laura, listo. Laura. Se puede instantáneamente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí complicado porque Laura es un nombre muy común. Entonces, por ejemplo, usted sabe... ¿Ah? Weisman, ok. Weisman, 26 segundos. Bueno, ya pueden tener de media toronja a Weisman, ¿cierto? Entonces, muchachos, vengan yo ahora acá. Usted puede tener media toronja a Weisman, ¿cierto? Entonces, Weisman, creo que es así, con doble S, ¿no? Con una S. Listo. Miren que Weisman, ¿cuánto se tarda en que yo... 26 segundos, ¿no? Estamos ahí. Entonces, por ejemplo, usted sabe que Weisman, ¿cierto? Usted lo que recuerda a Weisman a usted es que le recuerda como una dona, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, un pan de bono, ¿sí? Entonces le coloca la palabra pan de bono, ¿cierto? Vamos a ver cuánto tardarían los hackers en descifrar esa clave. Solamente con eso. ¿Por qué ganó? Por la longitud de la contraseña, ¿sí? Ahora, yo la quiero hacer más difícil, entonces, ¿qué hacemos? La E la cambio por un 3, la I por un 1, 4, 4, 3, 0, 0. Hagámosla más segura. 38 billones en inglés son miles de millones, 38.000 millones de años, ¿sí? Entonces, y aún así usted no tiene confianza, entonces usted sabe, le coloca X, X, y aquí X, X, X. Eso es un nickname de niño ratica, ¿sí? Muchachos, y de hecho no falta esto, el 69. Sí. Sí. Ah. Entonces, muchachos, miren cómo se puede armar una contraseña segura. Pero, ¿saben por qué pasó Weisman pan de uno de una? Por la longitud. La complejidad es del orden de n factorial. Si ven que al aumentar el número de caracteres se dispara, porque eso es complejidad factorial. Si yo lo intentara hacer por fuerza bruta. Obviamente los hackers utilizan diccionarios. Entonces les voy a mostrar algunos diccionarios. Entonces, contraseñas más usuales 2019. Ya van a sorprenderse y creo el semestre pasado uno me dijo que una de las contraseñas que él tenía era una de esas. Alguien me lo dijo el semestre pasado. Entonces, bueno, password, more common. A veces toca buscarlo en inglés. Most common, sí. Muchachos, el inglés es muy importante, muy, muy importante. Hoy en día, porque es que aquí en Colombia, y de todos con lo que va a venir ahora, en la Copy Jumbo va a formarse un nodo de desarrollo de software, donde van a venir empresas de afuera. Van a pagar bien, pero se necesita inglés. Y esta universidad está demasiado atrasada. Por ejemplo, la Universidad Javeriana, sé de buena fuente que para graduarse usted tiene que hacer un examen de inglés. Si no lo hace, tiene que hacer un curso obligatorio hasta que saque bien el examen. ¿Sí? En autónoma tengo entendido también. Entonces,
No, aquí usted para graduarse solo necesita la tesis y ya está, y completar los cursos. Solo necesita terminar los créditos iniciales. Los créditos, usted aquí solo necesita créditos y hacer tesis y ya está. Y el semestre de diversión. Y si tiene buen promedio, no necesita tesis. Eso ya lo quitaron. Ah, Lo que puede hacer es hacer la profundización especializada, que es ver 2 cursos de posgrado en Cali y ya con eso se gradúa. mejor. No, pues todavía está muy temprano para empezar en tesis, muchachos. Por ahora relájense. Entonces permítanme, yo me meto a mi red privada. Trabaja, no es la plata, la verdad tengo este plan es porque doy clase aquí. Si yo pudiera usar el wifi, yo ni siquiera tendría plan de datos, me parece desperdicio de plata. ¿Sí? Miren las passwords más comunes que hay. Vamos a ver si alguno de ustedes utiliza alguna. ¿Sí? Miren las passwords más comunes del 2019. Miren estas. 1, 2, 3. Password. De hecho fue chistoso porque uno de los sistemas del gobierno que hackearon hace un tiempo, del DANE, tenía una contraseña de esas. Creo que si no estoy mal tenía password la base de datos. ¿Ah? ¿Cómo? No hay ni idea, pero la 15 y no sé. Pero la otra ahí tiene sentido. Yo creo que esta tiene que ver es con las posiciones de las teclas en el teclado. Por ejemplo, QWERTY es una muy obvia, ¿sí? Por las posiciones, ¿de qué las posiciones? Muchachos, ¿alguna de ustedes no está ahí? ¿No? O sea, ustedes le pusieron 66666 al Facebook. Le cambió el último por un 7 ya. Pero la mía sí está ahí. ¿Sí? Debe cambiarla. Debe cambiarlas. Porque después pueden entrar a una red social y te pueden hacer un daño. Si usted de pronto está siguiendo a alguien, está, ¿cómo es? Un arrocito en bajo o algo así, y se le quema el arroz. ¿Sí? Un daño moral. Bueno, muchachos, ¿aquí qué pasa? Uno, ¿cómo podría darse cuenta por qué Weisman dio 2 segundos y Weisman Pandebono dio 32 mil millones de años? ¿Por qué dio eso? ¿Por qué hace diferencia? Por la longitud. Entre más longitud tenga, se aumenta en un orden de n la complejidad de destruirlo. Pero para estudiar eso vamos a estudiar 2 reglas muy sencillas. Una que se llama la regla del producto y otra que se llama regla de la suma. En la regla del producto, muchachos, piensen esto. Ustedes tienen una tarea, ¿cierto? Que se puede dividir en 2 tareas consecutivas, y si hay n formas de realizar la primera tarea, la segunda se puede realizar de n formas. Pensemos en el tema de la contraseña. ¿Cómo así? Para hacer toda la regla del producto se va a aplicar cuando para terminar algo, para hacer una tarea, en este caso generar una contraseña, se necesiten hacer tareas que son secuenciales, o sea, que deben hacerse todas para hacer toda la tarea. En este caso, la contraseña de 2 dígitos tiene 2 tareas. ¿Cuál es la primera tarea? Colocar el primer dígito, y la segunda tarea, colocar el segundo dígito. Si yo tengo apenas 2 números, ¿cierto? El 5 y el 3, ¿de cuántas formas puedo colocar el primero? ¿Y de cuántas formas puedo colocar el segundo? De 1. Por eso existen 2 formas de colocar 5 y 3 en un arreglo de tamaño 2. Esa es la razón, por eso es que las multipliqué. La regla de la multiplicación se aplica únicamente cuando las tareas son secuenciales. O sea, debes hacer todas las tareas para hacer la tarea que te común. Entonces piensen en eso. Y si estuviéramos hablando gramaticalmente, sería cuando tenía i, sería producto. Sí, sería como un producto. Y cuando es o, suma. Cuando es o, no es exactamente o es principio de inclusión y exclusión, pero sí, va a estar cerca. ¿Sí? Bien, muchachos, por ejemplo, se quiere etiquetar las butacas de un asistente con la letra del alfabeto inglés, que son 26 en total, y un número entero positivo menor o igual a 100. ¿Cuál es el máximo número de butacas que se puede asignar con la etiqueta disponible? Entonces, me van a decir, aquí la tarea ¿cuál es? Etiquetar butaca. Esta es mi tarea. ¿Sí? Esta es mi tarea. ¿Cuántas butacas? Entonces, no importa.
Entonces, porque usted solo quiere saber cuántas etiquetas tiene. Bien, ¿qué es lo primero que toca hacer? Primero asigno la letra. Esta es tarea 1. Y tarea 2, asigno número. ¿De cuántas formas puedo asignar la letra? Y la segunda, de 100 formas, porque lo incluye menor o igual que 100, del 0 al 99 hay 100 números. Y esto en total hay 2600 formas de hacerlo. 2600 formas de hacerlo. Aquí está. Piensen en esta segunda. Hay 32 ordenadores. Eso pues está en el libro español, por eso dicen ordenadores. Voy a ponerle computadorcitos. Cada ordenador tiene 24 puertos. ¿Cuántos puertos diferentes hay en la sala? 764. 32 por 24, que es 768. ¿Pero por qué hicieron esto? Tarea 1, asignar el ordenador. Tarea 2, asignar puertos. Yo no puedo llevar de tal forma que diga que por cada ordenador hay 24 puertos. Hay 24 posibilidades de puertos. Exactamente, sí. También por ese lado se puede ver. Entonces, aquí está. Bueno. Miren, sí, gracias. Bien, ahora resulta, pues apenas lo vimos con 2, ¿cierto? Pero eso es aburrido. A mí me gusta es cuando ya tiene más tareitas que hacer. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Eso se puede extender a n tareas sin ningún problema. Es decir, que si usted tiene n tareas para hacer, ¿cierto? Para hacer una tarea, entonces usted puede sencillamente multiplicar las formas, ¿sí? Y ahí es donde nace el factorial. A ver, ayúdenme con el arreglo. Si yo tengo un arreglo de tamaño n, ¿cierto? Y tengo una bolsita con n elementos, ¿de cuántas formas puedo colocar el primero? ¿El segundo? ¿El segundo? Y así sucesivamente hasta 1. Y eso es n factorial. Ordenar un arreglo de forma fuerza bruta cuesta n factorial. Cuesta n factorial. Por esa razón. ¿Sí? Fueron todas las posibilidades que existen. Entonces ahí ya hicimos la tarea. ¿Cuántas cadenas diferentes de bits hay con longitud 7? A ver si la veo. Entonces, ¿cuáles son las tareas? Tenemos 7 bits, ¿cierto? Todas las 7. Entonces T1, T2, T3, De diferentes. T4, sí son distintas. T5, T6 y T7. ¿Sí o para qué? ¿Cuántos elementos tenemos? 0 y 1. O sea, vamos a rellenar esto con 0 y 1. Entonces, ¿de cuántas formas puedo colocar el primer bit? ¿El segundo? 2. 2, tranquilos. Porque una cosa es sacar el elemento y otra cosa es que podamos usarlo indefinidamente. 2, 2, 2, 2, 2. En total hay 2 a las 7 cadenas de tamaño 7. Si ustedes ya vieron aquí, pues eso es obvio, ¿sí? Bien. 2 a la 7 igual 128, ¿sí o no? A ver. ¿Cuántas matrículas están disponibles si cada uno contiene una serie de 3 letras seguidas de 3 dígitos? Pues son 26 del alfabeto y son 3 dígitos. Así que sería así 29 a las 6 y ya las saqué. ¿Sí siguen todo lo que dicen ellos? ¿O no? Una cosa es, dice, asignen 3 letras seguidas de 3 dígitos. Las primeras 3 tareas es asignar ¿qué? Las letras, ¿sí o no? Y la segunda parte es asignar 3 dígitos. ¿Estamos allí, muchachos? ¿De cuántas formas puedo asignar cada una de estas letras? 26, 26 y 26. Luego me dicen, siguen 3 dígitos. ¿De cuántas formas puedo asignar cada uno? De 10, de 10, de 10. Como todas las tareas tienen que hacerse para asignar la matrícula, que es la tarea principal, ¿qué se hace? Se aplica regla de la multiplicación, por lo tanto esto es 26 al cubo por 10 al cubo. ¿Estamos ahí? Entonces, igual aquí está hecho. Sí, no se pongan a tomar fotografías ni a copiar. Tomen apuntes más bien estratégicos. ¿Sí? Sí, no, yo detesto eso. En el libro está todo. En el libro está todo también, lo que él dice es cierto. Estas diapositivas son sacadas del libro, es que no hay más. ¿Sí?
Voy a ponerme a inventar. Ay, los parciales me invento, pero el resto es del libro. Está haciendo aquí, me está timando. No, a mí no me gusta sacar, no, me siento mal sacando ejercicios del libro, yo me siento mediocre, la verdad. Con respecto a los profesores que lo hacen, yo me siento mal haciendo eso. A mí me gusta es inventarme los ejercicios, porque es que hay más, tengo la posibilidad de enfrentar al estudiante a algo nuevo. ¿Ah? La diferencia entre discretos. Ah, ya. Sí, no, sino que a mí no me gusta sacar, no sé, no me siento bien. A mí me gusta inventarme los ejercicios. De hecho, yo les paso los parciales pasados porque yo me invento siempre los ejercicios. Me da igual, estudian lo que quieran. Pero se emociona cuando los inventa. Depende del día. ¿Sí? Si el día está lluvioso, está bacano, me emociono mucho. Si el día está soleado, me da jartera, entonces no me emociono tanto. Bien, muchachos, miren esta pregunta. Esta pregunta está en el libro. ¿Cuántas funciones se pueden definir de un conjunto de m elementos a un conjunto de n elementos? Esto viene de matemáticas discretas o noción. Entonces, pensemos en esto. Si se acuerdan de las bolitas, del dominio, del codominio, de toda esa vaina. Entonces este es mi dominio. Y este es mi codominio o rango. Es el mismo bicho con... Bueno, matemáticamente no lo es, pero aquí podemos decir que sí. Porque pues el codominio realmente es ZZ, ¿sí? Pero bueno, no importa. Entonces tenemos, ¿cuántos elementos tenemos? M aquí, ¿sí o no? Y aquí tenemos N. El concepto de función, ¿qué le dice a usted, muchachos? Cada elemento del conjunto M tiene que tener una imagen con el conjunto M. Exactamente, uno de estos bebés de aquí, ¿cierto? Pongámoslo rojito, uno de estos nenes, ¿cierto? Lo siento, yo hablo así, acostúmbrense. Entonces debe estar asignado a Una imagen, no solo. a uno de acá. O sea, estos deben tener papá, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, tiene que responder por ellos, ¿sí? Bien, muchachos, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá? ¿De cuántas formas? ¿Qué quiere decir? Y este pues solo puede apuntar a uno, ¿no? No puede apuntar a más de uno. Entonces, muchachos, pensemos desde el lado de acá. Entonces este nene de aquí, ay, no sea tan chévere. Listo. Este nene de aquí, ¿con cuánto se puede relacionar de acá? Con uno únicamente, pero ¿cuántas posibilidades tiene para elegir? N. Tiene N posibilidades, él puede escoger cualquiera, ¿sí? Total de que sea uno. Ya las relaciones, ustedes saben, pues que cambia, que puede ser de uno a muchos, ¿sí? Igual las relaciones las vamos a ver es al final con los autómatas no deterministas. Pero bueno, entonces, ay, pues muchachos, tranquilo que relaciones es una, o sea, es una extensión de la definición de función. Entonces, bien, muchachos, acá, ¿con cuánto se puede relacionar? Con n. Cada uno de estos se puede relacionar con n. Aplicando regla de la suma. Tarea 1, asignar el primer punto del dominio. Tarea 2, asignar el segundo punto. Tarea 3, asignar el tercer punto. Tarea 4, asignar el cuarto punto. Por lo tanto, ¿cuántas funciones hay? N a la m. Exactamente. N a la m. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada uno de estos tiene n posibilidades y a su vez son m elementos, pues n por n por n por n m veces, por lo tanto es n a la m, igual aquí está n a la m. ¿Sí? Bien. Miren este otro bebé. Pero no nos acordemos que es n a la m, yo detesto la memoria. Bueno, usted, ¿qué debe hacer como estudiante? Usted no necesita aprenderse las cosas de memoria. Usted lo que necesita hacer, ¿ustedes conocen un curso que se llama Aprendiendo a Aprender? Sí, ya me lo pasé. Háganlo, por favor. No voy a poner nota ni eso, háganlo porque les ayuda a estudiar, sobre todo para cursos como este. De hecho, un estudiante ya me dijo que ese curso le ayuda a pasar métodos, entonces es bien. ¿Ah? Pues sino que la segunda semana ayuda mucho con las técnicas de manejo del tiempo. ¿Sí? Con las técnicas de manejo del tiempo. Bueno, muchachos, entonces tenemos un conjunto de 4 elementos, pongámoslos aquí, ¿cierto? Y tenemos acá un conjunto de 6 elementos. Usted haga el dibujito, usted relájese, usted no necesita acordarse de nada. Entonces usted dice, listo. Entonces, ¿cuántas relaciones puede tener este? ¿Puede relacionarse? Perdón, me equivoqué. Con 6. Este nene, con 6. Este señor, 6. Y este 6. ¿Y esto es 6?
A la 4. Factorial no, a la 4. A la 4. ¿Por qué 6 a la 4? ¿Cuántas formas puedo colocar el primer punto? Tarea 1. ¿Cuántas formas puedo colocar el segundo punto? Tarea 2. Y así ya está. La cantidad de elementos elevada a la cantidad de... Sí, correcto. Pero el análisis se saca desde acá. Lo que no quiero es que se aprendan qué señala M, sino que si usted no sabe, pues sepa cómo sacar. Por eso pregunta si la pregunta tuviera ahí una frase que dice diferentes Elementos diferentes. Ahí ya cambia. ¿Cierto? Ahí ya cambia. Ahí sería 6, 5, 4, 3. ¿Por qué? El compañero hizo una pregunta muy interesante. Ya les explico qué él dijo. Que yo tengo un conjunto de 6, de 4, ¿no? A uno de 6, ¿estamos de acuerdo? Pero él hizo una especificación. Que si yo asigno uno, deben ser diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Este ya se puede relacionar perfectamente con 6. Exactamente, 5, 4 y 3. ¿Por qué? Porque al que asigné a este, yo no le puedo asignar a otro. Entonces, por lo tanto, me quedan 5. Aquí me quedarían 4, aquí me quedarían 3. Sería 6 por 5 por 4 por 3. Que vamos a darnos cuenta la próxima semana que eso es 6 permutado 3. ¿Sí? Luego ya les explicaré qué es. Solamente 6 permutado 3. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes pueden, a partir del análisis, ustedes pueden sacar todo. No necesitan aprenderse esta vaina de memoria. Hagan el análisis, pero que el curso está enfocado en que analicen. ¿Sí? Más allá de la memoria. Igual tablas y cosas rancias que necesitan van a estar en el parcial. ¿Esos son los de Coursera? ¿Ah? ¿Esos son los de Coursera? ¿Cuál es de Coursera? ¿Los cursos son de Coursera? Sí, aprendiendo a aprender es de Coursera. Yo lo recomiendo siempre porque ayuda sobre todo a enfrentar estos tipos de cursos que tienen muchos conceptos. Entonces, bien muchachos, ¿preguntas hasta allí? ¿Sentimientos? Logrado. Entonces, pues, aquí está, 6 a la 4. ¿Listo? Vamos a ver. Aplicando el análisis acá. Entonces, preguntas de la regla de la multiplicación, sentimientos sobre la regla de la multiplicación, comentarios. ¿Están felices? Sí.